computadora. Hola, bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema sumamente importante para eso de la materia de circuitos eléctricos 2, referente a la potencia eléctrica. Vamos a tocar temas como la potencia compleja, la potencia reactiva, el factor de potencia y el triángulo de potencia. Pero para empezar, necesitamos saber qué es la potencia. La potencia es la energía suministrada o absorbida por unidad de tiempo. ¿Pero qué va a absorber energía por unidad de tiempo? Pues muy bien, va a ser la energía que va a ser transformada a una fuerza con la que un dispositivo eléctrico va a realizar un trabajo ya sea para tracción, digamos, en unas llantas, o energía que va a ser transformada a luz, en este caso un foco, ¿no? Un foco incandescente de halógeno, entre más energía tenga, más va a alumbrar. O puede hacer lo que sea una bocina, entre más le modulemos con un potenciómetro la corriente que le va a ser suministrada, la bocina va a tener una mayor capacidad de sonido, va a sonar más, va a tener una frecuencia más alta y los decibelios se van a escuchar a un nivel más alto. En este caso, pues, estos términos de potencia son aplicadas en el ámbito laboral e industrial, más que nada al momento de ocupar maquinaria pesada que trabaja a un nivel trifásico, o algunos transformadores que Comisión Federal ocupa en la mayoría y usualmente en todos los postes de electricidad de nuestras poblaciones o las ciudades, o más en los parques industriales, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar este tema más a fondo. Bueno, lo que vamos a platicar a continuación va a ser la potencia compleja, factor de potencia, potencia reactiva y el triángulo de potencia. Para no tardarnos demasiado, pues he escrito la información ya en nuestro pelbón, pero vamos a ir desglosando cada una. Principalmente vamos a empezar con la potencia compleja. Para esto tenemos que tener en cuenta lo que es el valor de la potencia promedio. El valor de la potencia promedio va a ser igual a la corriente F, que es eficaz, por el voltaje eficaz por el coseno del ángulo menos el ángulo de la impedancia. Lo tenemos en su forma compleja, que va a ser P igual a la corriente eficaz por el voltaje eficaz por RE por exponencial a la J, que es el ángulo imaginario, donde tenemos el ángulo menos el ángulo de la impedancia. Esto lo simplificamos y vamos a tener que S, que es la potencia compleja, va a ser igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz, que es de una forma compleja. Y en su forma rectangular vamos a tener que S es igual a P más JQ, donde tenemos que S va a ser la potencia compleja en volts amperes, P va a ser igual a la potencia media real en watts, y Q, que va a ser la potencia reactiva en bars. Ahora bien, vamos a hablar sobre la potencia reactiva. La potencia reactiva, esta vez la vamos a asociar a las funciones trigonométricas con ayuda de nuestro triángulo rectángulo. Si bien recordamos, tenemos las partes del triángulo rectángulo: la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora, en nuestra hipotenusa vamos a tener la potencia aparente, que va a ser S igual al voltaje por la corriente. El cateto adyacente va a ser la potencia real, que va a estar dado por la potencia igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. Y el cateto opuesto va a ser la potencia reactiva, que va a estar dada por Q igual a S menos el seno del ángulo eficaz. Bueno, para eso tenemos vamos a ver en qué unidades va a trabajar cada una de las potencias. La real va a trabajar en watts, la potencia parental en volts ampere, la potencia reactiva volt ampere reactiva y denominada bar. Ahora bien, les voy a hablar sobre el factor de potencia. El factor de potencia se relaciona con tres tipos de potencias: la activa, la reactiva y la parental. La activa nos va a hablar sobre la que consume energía. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Pues bueno, aquellos aparatos como los motores que van a consumir energía para transformarla a una fuerza, que va a ser la tracción, a focos, como les había platicado al principio, entre más corriente,
va a tener porque la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, en un foco incandescente, pues a mayor corriente, mayor intensidad lumínica. En un ventilador, pues la corriente la va a transformar en movimiento, que va a mover unas aspas que nos van a arrojar aire. En una PC, que va a ser una computadora, donde vamos a tener potencia para lo que es lo del procesador, las memorias RAM, las tarjetas de videos y los demás componentes que tenga, en especial el procesador, que es el que va a hacer las demás operaciones. Y un televisor, que es el que nos va a dar la potencia en los fotogramas por segundo de la imagen con respecto a la calidad. Tenemos la reactiva, que es la que absorbe y devuelve energía. Esto lo podemos ver y es más común en los transformadores de energía que ocupa la red de comisión eléctrica, porque esto va a ser una relación entre los capacitores y los solenoides, son los que van a guardar energía, pero al momento de que entre en contacto con un circuito, digamos con nuestro hogar, conectamos las cosas, va a entrar la energía, pero obviamente no va a salir, sino va a volver a circular y se va a completar un ciclo y la va a volver a a devolver. Y la parental, que es la que soportan los cables, que son los conductores que va de un poste a otro y que son los que maneja la Comisión Federal. Y bueno, como último punto tenemos el triángulo de potencia. El triángulo de potencia, pues es como ya lo habíamos visto en la potencia reactiva, cómo se relacionan, ¿no? Pero ahora vamos a tener que, como la hipotenusa va a estar por la potencia A, el cateto opuesto por la potencia R y el cateto adyacente por la potencia O. Bueno, ahora tenemos que la potencia O va a ser la potencia real, la potencia A va a ser la potencia aparente y la potencia R va a ser la potencia reactiva, y FP, que va a ser el factor de potencia, y el factor de potencia va a ser la relación que vamos a tener con el coseno del ángulo, que esto va a ser igual a la potencia real dividida entre la potencia aparental. Y pues bueno, esto ha sido todo. Hasta luego. Ok, pues este fue un pequeño resumen de estos 4 temas sobre la potencia. Yo soy Braulio de Jesús López López, alumno del Instituto Tecnológico del Valle de Etla, en la carrera de energías renovables en la materia de circuitos eléctricos 2. Y hasta luego.